Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Esta noche, noche de miércoles, tenemos invitado especial, por supuesto, para hablar de temas por demás importantes. Bienvenidos, Emilio. Buenas noches, María Luisa. Y así es, tenemos un invitado muy especial, Alejandro Balcells, el licenciado. Gracias por su tiempo acá. Él es abogado de SEDECON. Cuéntenos cómo se encuentran esta noche. Muy bien, muy contento y sobre todo estando acá con ustedes para lograr explicar un poco lo que está ocurriendo acá. Claro, un día muy especial hoy con tanta noticia, con tanto sucediendo. Vamos a ir tomando cada una de esas noticias desde ahora mismo. Así que, María Luisa. Así es, vamos a hablar de eso y mucho más esta noche, sobre todo de la resolución de la Corte de Constitucionalidad en torno a la juramentación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero vamos a hablar precisamente también, para iniciar este segmento, si la ciudadanía tiene la percepción de que no existe la justicia o no responde a las denuncias por la impunidad con la que se realizan los hechos delictivos. Puede existir frustración, entre otras muchas otras consecuencias que experimenta la población debido a la inseguridad. Este día, una víctima más, un repartidor de golosinas identificado como Obdulio Sintuj, de 45 años, fue ultimado a balazos por dos sujetos en una motocicleta que después de cometer el crimen se dieron a la fuga. Este hecho ocurrió en la 27 Avenida y 9ª Calle de la Zona 4 de Misco, Boulevard El Naranjo. Compañeros de la víctima informaron que han aumentado las extorsiones que pagan semanalmente, las que se han ido reproduciendo como parásitos en diferentes ataques a camiones repartidores, comercios y pilotos del transporte. A causa de este azote de extorsiones, el servicio de transporte en Villanueva es irregular por los recientes ataques en los cuales han cegado la vida de los operadores de esta ruta. Pero, ¿cuál es la percepción de la inseguridad en el país? La gente percibe que hay mucha impunidad y eso se puede manifestar luego en el comportamiento de las denuncias, porque si las personas piensan que no van a lograr justicia, si ponen una denuncia, lo que pasa es que ya no van a denunciar. La población prefiere pagar las extorsiones por miedo, ya que no tiene confianza en las autoridades debido al vacío existencial de seguridad en el país. De los casi 50,000 denuncias que se han puesto, únicamente un 16% llega finalmente a ser ingresado a los tribunales. Y de esos, una parte más pequeña todavía es la que recibe sentencia. Entonces sí es importante que se genera primero la capacidad institucional para poder atender y responder a esas denuncias. Para la ciudadanía, el nivel de confianza en la justicia es alarmante y concluye informando que esto se da por la falta de certeza y la impunidad operante en el país. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Ahora conozcamos lo que nuestros seguidores opinan del sistema de justicia en nuestro segmento de redes sociales con Lourdes Hércules. Hola, muy buenas noches. Esta tarde lanzamos en nuestro muro de Facebook las interrogantes. ¿Cómo cree que el sistema de justicia incide en la seguridad ciudadana? ¿Y cree que si se reforma el sistema, mejoraría la seguridad en Guatemala? A lo que nuestros seguidores respondieron: el sistema de justicia no incide en la seguridad. Si el gobierno cumpliera con su obligación constitucional de dar seguridad y garantizar la vida, entonces el organismo judicial no tendría delincuentes que procesar, indica la cuenta Chapín Justiciero. Arati Aguilar de Estrada cuestiona: ¿hay sistema de justicia? Pareciera que no. La cuenta Movimiento de los Trabajadores Guatemala comenta: claro, es urgente una reforma en el sistema de justicia, desde su elección hasta su monitoreo. No podemos seguir teniendo juzgados inundados de jueces corruptos. Richard Lainez indica: aunque hagan reformas, pero si son los mismos administradores de justicia, seguiremos igual. Recuerde que constantemente estamos actualizando nuestras redes sociales con información de interés en donde usted puede participar. Síganos en facebook.com/Guatevisión y en Twitter nos encuentra como @Guatevisión_TV. Soy Lourdes Hércules, que tenga buena noche. De hecho, la invitación está abierta para que en este momento usted pueda entrar a Facebook y ser de los que comentan, ¿sí?, acerca de lo que estemos nosotros acá. Si hay alguna de las preguntas o comentarios que puedan enriquecer esta noche a nuestro invitado y lo que estemos platicando, pues lo vamos a estar sacando al aire. Así es, y es que tenemos al señor Alejandro Balcells, abogado, integrante también del Centro para la Defensa de la Constitución, y precisamente las personas, nuestros seguidores, se manifiestan en relación a la justicia, a la desconfianza que tienen del sistema de justicia en nuestro país. Y bueno, hoy sucede un hecho que también despierta mucha polémica y muchas opiniones, que es que la Corte de Constitucionalidad
dice que los magistrados deben asumir una elección polémica y donde ustedes incluso participaron oponiéndose a esta elección. En general, para partir de lo general, ¿cuál es su opinión en esta situación que tenemos en nuestro país en relación a la justicia? Con relación a las opiniones que las personas han comentado, es evidente que hay un desencanto del público en general, y lo que más notaría yo es que no más que desencanto, la gente no comprende lo importante que son estos temas y lo relevante que es meterse en el sistema hasta el fondo, porque todos vamos en un momento determinado a ser usuarios del sistema de justicia. Ese es innegable, en cualquier sociedad civilizada eso ocurre, y es evidente que esta omisión social por parte de muchos de nosotros lo que ha originado es precisamente el estado de la justicia que tenemos, donde no se siente fiscalizada, donde no se siente observada, y ese desencanto social es el mejor germen para la violencia. ¿Cómo puede una persona común y corriente, ¿sí?, el ciudadano promedio, cómo puede ser parte de eso? Porque puede ser afectado a la hora de ser de los necesitados de justicia, pero ¿cómo puede ser parte de? Es que es parte de, porque va a ser usuario en un momento determinado, un accidente de carro, un problema familiar, un problema laboral, un problema civil, no digamos una cuestión penal. Todos en un momento determinado somos parte o vamos a ser parte de un proceso judicial, y por eso es que esto es tan delicado. Al tener muchas personas que son omisas a la cosa pública, a interesarnos por lo que está pasando en el país, lo que ocurre es que los que detentan el poder abusan de él. Eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Ustedes se han manifestado precisamente en contra de decisiones que han hecho jueces o que han hecho en elección específicamente de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y hoy se aprueba que juramenten estos magistrados. ¿Cómo debilita esto o no debilita? ¿Cuál es su opinión? Mira, a mí obviamente no conocemos el texto oficial de la sentencia, sino que lo único que hemos oído pues es lo que ha salido en la conferencia de prensa. Me preocupan un poco los argumentos que se ha dado por la Corte de Constitucionalidad, porque primero aquí se discutía en esencia un punto de derecho, y el derecho no se prueba. Por ejemplo, aquí eran los alcances de los requisitos que se requieren para optar al cargo de magistrado de Corte de Apelaciones y que se requieren para optar al cargo de magistrado de la Corte Suprema. Eso no hay que probarlo, eso simple y sencillamente ahí está. Y después, en cuanto a la prueba fundamental era si el Congreso efectivamente podía hacer lo que se le da la gana con mayorías, porque eso es lo que se discutía acá. Nosotros en el Centro para la Defensa de la Constitución sosteníamos que todo control, lo que se llama control interorgánico, o sea, el control que hace el Congreso sobre el organismo judicial, es un control que está limitado por la propia Constitución. Y por lo tanto el tema de la reconocida honorabilidad, el tema de que se discutiera si una persona realmente tenía las capacidades administrativas e intelectuales para ser magistrado de la Corte Suprema, es un tema que había que discutirse. Y aquí nuestra Corte de Constitucionalidad dice que el Congreso simple y sencillamente puede elegir magistrados sin discusión, simple y sencillamente levantando la mano. Y eso sí nos coloca en un estado a nivel mundial un poco precario, un poco alarmante y sobre todo decepcionante. Aquí no es una cuestión personal como lo han querido ver muchas personas de que uno estaba apoyando a unos o a otros. Aquí ni siquiera el Centro para la Defensa de la Constitución tenía un solo candidato, sino que simple y sencillamente aquí es un tema de defensa de principios y de defensa del texto constitucional. Y nos sentimos frustrados, es cierto, en el sentido de que no vemos que se haya por lo menos conocido los argumentos que nosotros esgrimimos. Y sobre todo que vemos también mucha confusión, incluso del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, con respecto a los amparos que aún quedan en trámite. Porque es absurdo, y con todo respeto lo digo, de que se señale de que esos amparos pueden en un momento determinado ser declarados con lugar o ser otorgados cuando ya los nuevos magistrados han asumido. Eso sí sería una crisis institucional sin precedentes, eso sí sería muy peligroso para cualquier sistema de justicia, y espero que tal vez haya sido producto de los nervios del día de hoy que se ha dado esa declaración. Usted nos comentaba también que hay un cierto temor para mañana, que pueda venir el Congreso y de una vez juramentar. ¿Eso está basado en algo que ustedes escucharon o porque el proceso están diciendo que puede ahora seguir adelante? Yo creo que no, esta sentencia ni siquiera se ha notificado. O sea, esto
se dio la conferencia de prensa, las partes no la conocen, las partes aún pueden solicitar aclaraciones, ampliaciones, etcétera, y ahí después es que será, que quedará firme y que se causará estado, y por eso decía el señor presidente de que la Corte dio 48 horas, pero habla de 5 días. ¿Por qué? Porque esas 48 horas empezarán a contar cuando ya no quepa ningún recurso. O sea que todavía hay posibilidades de que se vuelvan a presentar recursos y pero no recursos para revertirla, sino que recursos para aclararla o para ampliarla en alguno de los términos. Que estoy seguro que con lo que ya dijo el señor presidente los van a rechazar. Y finalmente, dentro del tema de todo esto que se da aquí, está en la Constitución todas estas situaciones y tenemos casi 30 años con una misma Constitución. ¿Será momento de que se modifique? Pues mire, esa es una pregunta buena porque yo me resisto a pensar que queremos hacer una modificación cuando precisamente lo que no funcionó es cuando la modificamos. En el año 93, 94 se hizo una reforma constitucional que es lo que nos tiene como estamos ahorita. Una reforma constitucional eminentemente coyuntural, mal hecha y mal planificada, que tocó el tema de justicia y trastocó el sistema, definitivamente. Creo que sí es bueno hablar de reformas, pero antes nos preocupa más que ni siquiera lo que está se aplica. Y aquí, ahora que está de moda hablar de república y de controles, aquí hay un tema de república y de controles que tenemos que debatir. En cualquier país del mundo, la academia es la fiscalizadora de la jurisprudencia. Hoy la Corte sacó una sentencia que hay que estudiarla, que hay que analizarla, y ojalá todas las universidades del país salgan a analizarla, las facultades de Derecho, y hacer análisis serios sobre el tema. Sí nos preocupa mucho lo que se ha dejado entrever en la conferencia de prensa sobre los temas fundamentales en que se ha apoyado la sentencia, pero obviamente si es de 120 páginas habrán otras razones que habrá que estudiar. ¿Ustedes esperaban una resolución como esta, que fuese a poner ese hasta aquí llegó? Miren, y vamos para adelante? ¿Lo esperaban? Sabíamos que era un caso difícil, el caso era bastante difícil, sabíamos que el caso era complejo, sabemos que el contexto político es muy difícil también, pero estábamos seguros de lo que estábamos debatiendo y de lo que nosotros denunciamos como agravio. El agravio estaba clarísimo, ¿verdad? Yo confieso, me preocupa un poco que la Corte haya dicho que esto está bien, porque entonces dentro de 5 años podremos tener exactamente lo mismo y nada ocurrirá. Y aquí sí quiero hacer relevancia de una situación. Dice el señor presidente que el Congreso no podía revisar lo que hizo las comisiones de postulación y sobre eso se va. Bueno, pero entonces, ¿qué ocurrió con los tantos amparos que se presentaron antes de este amparo que fue resuelto y que aún no tienen sentencia? Por ejemplo, un amparo que interpuso el Centro para la Defensa de la Constitución contra la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia, en estos momentos se está abriendo a prueba, en estos momentos. O sea, ¿qué ocurriría si ese amparo fuera otorgado? O simple y sencillamente ya sabemos que porque externaron una opinión en un amparo, ya no puede tener ningún futuro. Por eso es que aquí hay muchas incertidumbres todavía. Sin embargo, yo diría que después de oír lo que dijo el magistrado, aquí ya está resuelto y todos los amparos que vienen los van a declarar sin lugar seguramente porque ya externaron opinión sobre ellos. Va a ser interesante hacer un recuento de los hechos de este día tan importante y qué bueno que le tenemos a usted por acá, una de las partes involucradas con ese grupo que hicieron ese frente, ¿no? Pero también vamos a ver dónde está entonces la justicia hoy día, la justicia guatemalteca, tanto a nivel internacional y por supuesto cómo nos afecta a nosotros, pero eso lo vamos a hacer después de un corte comercial, así que no se muevan. Seguimos con esta entrevista en esta noche de miércoles. Usted puede participar en nuestro Facebook con cualquier tipo de comentario o bien pregunta, que aquí tenemos a nuestro invitado. Licenciado, ¿dónde queda la justicia guatemalteca? Hoy se dijo y se dio a conocer a nivel público que habían varios países, de hecho la mayoría de países latinoamericanos, que se hacían ver su posición en contra de que ese proceso siguiese. Hoy tenemos ya una sentencia, como bien lo decía usted. ¿Dónde queda entonces la justicia guatemalteca? Hay un problema de legitimidad, definitivamente. Aquí hay un problema de legitimidad que habrá que estudiar. Recordemos que en Guatemala tenemos una CICIG, que es un experimento internacional único en el mundo.
donde le hemos dicho a la comunidad internacional que nosotros no podemos contra el crimen organizado, que está enquistado dentro del Estado. Esto es para realmente hacer un análisis y por eso insisto, esta sentencia habrá que estudiarla, habrá que desmenuzarla y saber en qué estamos parados. Siempre que se termina un proceso, pues unos están contentos, otros estamos insatisfechos. Sin embargo, aquí el tema no es tanto si se dio o no se dio el amparo, sino las razones por las cuales no se dio. Y eso para la comunidad jurídica y para todo el pueblo debe ser importante, porque a partir de ahora sabremos cómo se van a elegir a nuestros magistrados dentro de 5 años. Porque este es el antecedente fundamental para que el proceso se lleve a cabo dentro de 5 años, porque estoy casi seguro que no van a haber reformas sustantivas de aquí a 5 años. Hace 5 años decíamos que había que reformar todo esto y no se hizo una sola reforma. El Congreso, ya lo vimos aquí, claro, no funciona, no se reúnen, pasan discutiendo cuestiones que no son relevantes o simple sencillamente cuestiones coyunturales como el presupuesto, pero nunca temas estructurales del país. Por lo tanto, yo soy bastante pesimista en cuanto al tema de justicia en el país. Nos dice usted entonces que será de análisis toda esta sentencia que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, pero realmente será un análisis para ver qué esperar, no para modificar nada. Y eso pone en evidencia que los poderes del Estado son débiles. ¿Quién o cómo poder hacer para frenar los diferentes poderes? ¿Quién frena a quién? Si la justicia ahora parece que tampoco lo hace según su postura. Pues sí, exactamente. La República se basa precisamente en pesos y contrapesos. Cada poder frena al otro. No existe subordinación entre ellos, sino que una íntima coordinación. Y precisamente por ello es que tienen que ser independientes. Aquí es un tema fundamental entender que ningún Congreso del mundo puede, por mayoría, decidir sobre el texto constitucional. Y aquí sí se discutía, por ejemplo, el derecho de optar al cargo de magistrado. Yo sí veo con mucha preocupación que, por ejemplo, la Corte haya validado que jueces de paz pasen a ser magistrados de Corte de Apelaciones sin haber sido jueces de instancia. Ese es un punto fundamental, gente que no ejerció la profesión. Aquí hay aspectos que hay que entender, que hay que interpretar y que hay que ver con mucha preocupación. ¿Se podrían corregir esos puntos? No sé, yo lo veo muy difícil. Okay. Vamos a hacer un poco de recuento, y es que hoy día la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia definitiva, desestima los amparos interpuestos en contra de la elección de magistrados ante la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Los magistrados electos deberán asumir en un plazo no mayor de 5 días. Declarando sin lugar el amparo y en consecuencia indicando que el Congreso debe proseguir el proceso juramentación con el objeto de que la Corte Suprema de Justicia tome posición lo antes posible. ¿Qué les hizo cambiar? Y las salas de apelaciones también. Los votos de los magistrados Hugo Pérez Aguilera, Alejandro Maldonado y Roberto Molina Barreto son los que rechazaron los amparos planteados por las organizaciones de sociedad civil. Los votos disidentes fueron de la magistrada Gloria Porras y del magistrado Juan Carlos Medina Salas, que concluyen que se debió repetir el proceso de selección de magistrados del organismo judicial. Se está fijando que la sesión inmediata que se pueda celebrar por parte del Congreso, que no pase de 5 días a partir de que se notifica el fallo. El pleno inició a partir de las 10 de la mañana y la resolución está contenida en más de 120 páginas, enfatizó Molina. Desde las 2 de la tarde se supo extraoficialmente sobre el rechazo de los amparos, pero fue hasta cerca de las 7 de la noche que se confirmó lo que había trascendido. Yo creo que los puntos que pudieron haber sido objeto de mayor discusión es sobre la aplicación o no de la ley de la carrera judicial y la participación del Consejo de la Carrera dentro de las comisiones de postulación. Eso fue uno de los argumentos más analizados. La otra que fue bastante determinante también es que la Corte analiza la competencia de la comisión de postulación al margen de la competencia del Congreso de la República.
Mientras tanto, una manifestante que trabaja en una organización de derechos humanos, pero dijo ir por cuenta propia y como ciudadana indicó estar molesta con la resolución y por el rechazo del antejuicio contra Gudy Rivera. Frente a la Corte de Constitucionalidad, la estatua fue cubierta con papel higiénico. Por otra parte, las organizaciones de sociedad civil consideran que mañana los diputados podrían juramentar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. La elección de magistrados estuvo paralizada por 41 días, ya que por un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las organizaciones de la sociedad civil. Cabe resaltar que la Constitución señala que los magistrados debían tomar posesión el 13 de octubre. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. Y precisamente en relación a este tema vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el abogado Alejandro Balcells, preguntándole directamente si no hay independencia entre los poderes del Estado, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, ¿de quién dependen? Entonces, si usted cree que hay injerencia en las decisiones que toman. Complicado, porque si el sistema solo funciona formalmente, definitivamente lo que causa es frustración y es la Constitución la que sufre precisamente ese trauma. Creo que tenemos por primera vez en este país 30 años de una Constitución que se ha considerado legítima, que sí ha dejado cosas positivas definitivamente, pero que hay sin lugar a dudas retrocesos. Esto no es, insisto, por este amparo en sí, sino que tenemos que estudiar todo el tema de justicia, de lo que está ocurriendo, y las opiniones de los televidentes al principio del programa son elocuentes. No existe confianza en el sistema de justicia. Hay un sistema de justicia alejado al ciudadano, hay un sistema de justicia que no genera certidumbre, y aquí quisiera ver también en qué doctrina la Corte se ha basado, porque ese es uno de los temas. Por supuesto, bueno, la justicia siempre va a responder a intereses, porque son intereses los que se pelean ahí. Ahora, ¿qué ocurre con ciertos criterios en un caso determinado como este? Es bastante difícil de señalarlo, y hoy que uno ha tenido esta noticia, pues todavía es más frustrante, ¿verdad? Lo importante, creo yo, es denotar que se ha hecho un ejercicio democrático bastante grande por muchos de nosotros, que creemos todavía en el sistema institucional y que creemos que podemos construir un mejor futuro para nuestros hijos, y que también sabemos de que pueden haber intereses oscuros en la justicia y que tenemos que analizarlo y tenemos que saber qué puede ocurrir. ¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir? O sea, si hay una frustración, si no se esperaba que una sentencia como esta se diera, ¿había algún plan B o sencillamente se cayó un balde de agua fría sobre ustedes? Siempre hay un plan B, porque el tema, por ejemplo, del Centro para la Defensa de la Constitución es la fiscalización y el seguimiento. Sin embargo, aquí hay un caso grande donde, a pesar de que para nosotros esto es más que evidente, a pesar de que los puntos sobre los cuales el SEDECON presentó el amparo ni siquiera fueron mencionados por el señor presidente de la Corte en este pedazo que acabamos de ver, vemos que existen dudas. Por eso, insisto, habrá que leer el texto y saber qué fue lo que ellos razonaron. A nosotros sí nos preocupa, y lo digo enteramente, que el sistema republicano del país sea solo un sketch publicitario de algunos grupos y que no exista realmente un verdadero compromiso por hacer de Guatemala un Estado constitucional de derecho. Siento que acá hay demasiadas dudas, demasiadas complejidades en un tema fundamental que debe haber quedado muy claro. Dudas que seguramente influyen en la población de Guatemala, al final los usuarios de ese sistema de justicia. Pero vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con más en esta conversación y en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Continuamos con esta conversación con el abogado Alejandro Balcells y vamos a preguntarle su opinión sobre esta sentencia que emite la Corte de Constitucionalidad
y da oportunidad que se juramenten los magistrados electos, pero en la cual 2 personas son disidentes de rechazar estos amparos. ¿Cuál es su opinión sobre estos magistrados que...? Bueno, fueron 2 magistrados que fueron congruentes con el otorgamiento del amparo provisional. Ellos habían otorgado el amparo provisional. Aquí el que llama la atención es el magistrado Maldonado Aguirre, Alejandro Maldonado Aguirre, que otorgó el amparo provisional y aquí pues en sentencia lo revoca. En su derecho formal habría que ver cuáles son las razones por las cuales estableció que había que denegar el amparo. Esto no cabe duda, está reaccionando por todos lados, ¿no? Está brincando por todos lados. De hecho, las reacciones por parte de las organizaciones sociales ante la decisión de la Corte de Constitucionalidad que deja en firme la elección de magistrados no se hicieron esperar. Ahora vamos a ellas. Tras las pruebas que se presentaron en ambos procesos, tanto de comisiones de postulación para Corte de Apelaciones como Corte Suprema de Justicia, ha quedado evidenciado las violaciones que existieron a las normativas que existen dentro del sistema jurídico guatemalteco. Y que se recuerden que la justicia debe ser independiente y sin carga ideológica, que ahora están en un puesto donde no deben de responder a X o Y sector, sino que deben de responder a la ciudadanía que espera tener también el derecho a una justicia independiente y sin carga ideológica. No me extraña, ¿verdad? Pero la expectativa era que pudieran rescatar el orden constitucional. No me extraña porque solamente confirma que el Poder Judicial se ha perdido y está cooptado. Ya no hay independencia judicial. Todos los escándalos de corrupción que también hemos visto, ¿verdad? Que eso es lo que pretende pues estos 2 partidos que han electo a los magistrados electos, valga la redundancia, es garantizarse impunidad para los salientes y para los entrantes. También las presiones en el proceso de elección de magistrados han sido denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil y observadores del proceso. Presiones que se han convertido en antejuicios y contradicciones en el organismo judicial. Presiones políticas han sido denunciadas desde que se iniciaron las comisiones de postulación por parte de las organizaciones sociales, como Acción Ciudadana y Movimiento Pro Justicia, entre otras. Las presiones se pueden observar desde la forma en que los diputados del Congreso se unen en una alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder para elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elección que es cuestionada por Acción Ciudadana ya que la honorabilidad fue discutida por 43 segundos. Otro de los puntos que detonó y puso en evidencia la ilegitimidad del proceso fue la renuncia que hizo la magistrada Claudia Escobar, en la que denunció a Gudy Rivera y al abogado Bernón González por realizar presión para que se otorgara un amparo por la suspensión que hizo el Tribunal Supremo Electoral al Partido Patriota. La Corte Suprema de Justicia conoció el antejuicio planteado contra el diputado del Partido Naranja y lo rechazó en una votación de 8 contra 5 que buscaban que se nombrara juez pesquisidor, algo que dejó en una contradicción institucional al organismo judicial, afirmó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Sierra, al estar procesado por el mismo hecho Bernón González. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Los jueces y magistrados de los tribunales han continuado ejerciendo sus funciones a la espera de que se rectifiquen los calificados como errores cometidos, mientras toman posesión de los cargos las nuevas autoridades designadas. Fuera de cámara, un abogado litigante de la Defensa Pública Penal cree que no puede prolongarse más el mando y que de continuar así existe un riesgo jurídico, cuestionando si la Corte de Constitucionalidad tendrá respaldo legal o podrán ser cuestionados. Preocupación en el aire sin dilucidarse. La Sala Primera se encuentra conociendo casos de interés, como la solicitud de amnistía del general Efraín Ríos Montt, amparos en contra de jueces y el caso reciente del magistrado Eric Gustavo Santiago, quien fue denunciado ante la CICIG por negociar el cobro de 16 millones de quetzales. Hay casos bien delicados, el que le podría poner en la pirámide es el caso del magistrado Eric Santiago de León, que se me ha ordenado conocer las pesquisas de la investigación sobre este hecho que ha conmocionado a la sociedad. Por la temporalidad, ya no les correspondería conocerlos. Consideramos que esa responsabilidad temporal no nos debería imbuir a nosotros, sino a las nuevas autoridades. Pero tomando en cuenta también que lastimosamente hubo un proceso que se dice anómalo y que tendrá que decidir la Corte, también tenemos ese reto y esa responsabilidad. Como jueces y magistrados han asumido ese reto, mientras se resuelve la situación. Entre colegas creen que fue una resolución ajustada a derecho, a la espera que se consideren las experiencias y capacidades de los profesionales del derecho.
Mañana los magistrados tendrán una sesión extraordinaria para abordar el tema sobre la transición de mando. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Algunos, licenciado, califican de que en este momento la justicia se perdió, ¿no? Está por algún lugar, pero no se ve clara donde tendría que estar. ¿Su opinión está respaldando este tipo de opinión? Sí, yo creo que lo que existe, sobre todo cuando usted ve que hablan aquí colegas abogados, aquí existió una discusión eminentemente positivista. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, los que decían, bueno, es que ya venció el periodo. Por supuesto que había vencido el periodo, eso ya lo sabíamos todos. El periodo era de 5 años y venció. El tema es qué se hace cuando se elige a una persona y esa persona ha llegado al cargo con vicios. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre si en las elecciones del próximo año, el alcalde de Santa Lucía, Cochumalguapo, por poner un ejemplo, gana por fraude? Se establece que existió un fraude en ese municipio. Van a argumentar los mismos que dicen esto de la Corte Suprema, que tiene que asumir el que ganó por fraude porque se vence el periodo del que está. O sea, es una cosa tan clara que cuando hay vicios de procedimiento hay que entrarle al meollo del asunto, porque estamos hablando de la legitimidad de justicia. Aquí estamos hablando de la libertad de mucha gente, de los bienes de mucha gente, la familia, las relaciones familiares de mucha gente. Y cuando hay un problema de legitimidad en la justicia, hay un problema también de convivencia, y ese es un germen para la violencia. Aquí hay un punto donde el guatemalteco debe, independientemente de si está a favor o en contra de la sentencia, debe saber que lo que está ocurriendo en Guatemala es una fuente de violencia y de desesperación. ¿Y cuál sería la manera correcta? Licenciado, le quiero hacer un comentario que tenemos en nuestras redes sociales y dice, ¿cuántos de ustedes apoyarían una lucha conjunta con acciones? Dice un usuario, hablando precisamente de cómo manifestarse, cómo hacer el ciudadano común. Mire, yo lo que veo es precisamente mucha gente, es increíble, sobre todo en redes sociales, mira que la gente quiere hacer algo y no sabe cómo. Vemos, por ejemplo, que no existe una participación en los partidos políticos clara, y ese es un punto importante. ¿Qué opinan los partidos políticos de este proceso? ¿Qué es lo que ellos creen que ocurrió? ¿Qué es su pensamiento? ¿Dónde se canaliza uno? ¿Qué hace uno cuando está con estas situaciones? Muchísimos están como este televidente, quieren hacer algo y no sabemos qué hacer. Y cuando presentamos acciones, argumentamos, hacemos, evidenciamos, porque esto quedó más que evidente, ahí el licenciado Gaitán en el pedazo donde salió comentando el tema fue clarísimo. Ya más claro no puede estar las anomalías que existieron. Ahora, si lo que ocurre es que lo mismo da, denunciar o no denunciar, esto causa frustración. Y entonces lo que va a ocurrir es simple y sencillamente, o ya no se denuncia y se acepta como bueno lo malo, o hay violencia. Y este país está cansado de violencia. Por lo tanto, aquí hay que organizarse, hay que formarse, hay que saber lo que está ocurriendo y hay que protestar dentro de la ley. Hay que argumentar dentro de la ley y hay que analizar dentro de la ley. Yo insisto, aquí ya que hay muchos que hablan de la República, bueno, hablemos de la República en función de la sentencia que salió hoy. Me encantaría en cualquier foro hablar sobre el tema republicano de acuerdo a la sentencia del día de hoy. Muy bien. No cabe duda, estamos en un momento coyuntural, a manera de hacer un resumen de lo que hoy estamos viviendo, desde su postura, desde su experiencia y como parte que estuvo beligerante, ¿no?, en ese momento. ¿Cuál sería su resumen en ese minuto en lo que le dejaron? Bueno, yo creo que se hizo el Centro para la Defensa de la Constitución, que yo tuve el honor de auxiliar en este amparo, hizo de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo a sus principios lo que creyó que era correcto. La Junta Directiva tomó decisiones importantes, como fue haber presentado estos amparos, confía en el sistema, este es un voto de confianza en sí al sistema formal que tenemos. Insisto, vamos a ser muy críticos y muy analíticos de lo que salió de la Corte de Constitucionalidad, y yo siento que la Corte a veces dicta sentencias porque sabe que no es fiscalizada. Y puede ser uno de esos casos. Ojalá existan sesudos análisis sobre esas sentencias. Y cuando digo análisis, son sesudos análisis de fondo, no que alguien ponga en su Twitter que analizó y que está de acuerdo.
Este es un tema de fondo que hay que desmenuzar, hay que hacer una biopsia del tema. Bueno, pues con eso vamos a terminar esta conversación con el abogado Alejandro Balcells Conde, que nos acompañó hoy hablando precisamente de este tema, importante noticia al día de hoy, que fue la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que desestima los amparos presentados en contra del proceso de magistrados a Corte Suprema de Justicia. Gracias, importante conocer las opiniones, por supuesto, y continuar pensando en lo que tenemos como guatemaltecos enfrente de nosotros. Hacemos una pausa. Así es, vamos a ir a una pausa, pero seguimos con más aquí en su noticiero Guatevisión.